Este encuentro, esta charla que tenemos hoy es la primera del año del proyecto Recreándolas. Ya llevamos 3 años con este proyecto, el Colectivo de Mujeres Feministas, y el objetivo de este proyecto, como bien indica Recreándolas, es volver a traer a mujeres, a historias, a investigadoras que recuperen la voz de mujeres que ocuparon lugares preeminentes y que a veces en su día fueron reconocidas, luego se olvidaron y en algunos casos ni siquiera en su momento fueron reconocidas. Como este año hace 50 años del Día Internacional de la Mujer, pero también de la muerte de Franco, nos parecía fundamental hablar de la lucha de las mujeres en el franquismo, de las mujeres antifranquistas, que fueron también las primeras mujeres que se organizaron dentro de lo que va a ser la lucha feminista en nuestro país. Un Quiñonero, que ha venido desde Alicante, y a Seskun Marías, que ha venido desde Barbastro, con alguna tosecilla y algunas cosas que tiene, pero bueno. Bueno, Jun ha escrito algunos libros y nos ha traído de su fondo de armario el libro que precisamente con el que la conocimos aquí en Huesca hace 19 años o 20, hemos calculado, cuando vino a la muestra de cine realizado por mujeres, precisamente para presentarnos un documental Mujeres del 36, un documental que sigue teniendo todo el valor de ese momento. Y bueno, pues tenéis algunos ejemplares, que es un libro del 2005, que sepáis que es antiguo, pero bueno, ella todavía tenía en su stock, tenía algunos ejemplares que los ha traído. Y luego ha traído también este libro que es del 2019, Miquel Grau, que luego hablará ella un poco de esta historia, pero bueno, pues como vamos un poco aceleradas, ella, claro, pues en Alicante pues se expresa y se comunica en catalán y lo ha traído en catalán en vez de traer la versión española. Luego, si a alguien le puede interesar el libro y además el catalán, pues sí que tenéis esta versión, ¿vale? Mira, por aquí viene una que es de catalán. Muy bien, bueno, pues Seskun Marías, que pertenece a, bueno, la conocemos como investigadora de la memoria histórica, democrática, altoaragonesa, de la memoria feminista del Alto Aragón, y que ha constituido junto con Irene Abad, que tampoco puede estar ahí porque está de viaje con un grupo de alumnos en Holanda, han constituido ya la Asociación Nietas de Vigiladas, y que evidentemente ya nos han dado muchas satisfacciones, pero estamos convencidas de que nos las van a seguir dando. Y nos parece que, evidentemente, aunque falte Gustavo Montero y la echemos en falta, desde luego la mesa está llenísima con estas dos mujeres. Venga, por introducir un poquito la sesión de esta tarde, en la que nos acompaña Jun Quiñonero, antes de empezar a presentarla, cuando el Colectivo Feminista de Huesca, al que también agradezco desde aquí, nos hizo esta propuesta de acompañar esta sesión, justo sucedió en mi día a día del aula, soy profesora de secundaria, un incidente indecente, un incidente que puede parecer una cuestión menor, una chorrada, una chiquillería, pero que me hizo pensar que quizás sesiones como la que vamos a tener ahora, pues que son muy importantes, no solo entre un colectivo adulto, un público adulto como el que estamos aquí, sino quizá con un público juvenil, incluso adolescente, que echo de menos tanto en este tipo de actos. Veréis, en cuarto de la ESO acababa de impartir la unidad didáctica referida a la Segunda República y decidí que, tal y como indica el currículo, la ley educativa actual, que íbamos a trabajar en la memoria y la historia de las mujeres, hablando de precisamente cómo había cambiado la situación de las mujeres en la Segunda República, y propuse hacer un mural colaborativo. Yo me dediqué a hacer el título del mural, la situación de las mujeres en la Segunda República, que coloqué en el centro de un tablón de corcho, y el alumnado por parejas iba a ir trabajando distintos temas, de derechos sexuales y reproductivos, derechos políticos, derechos laborales, y se iban a ir colocando alrededor. Hago el título, lo cuelgo, el alumnado empieza a trabajar, al día siguiente digo vamos a exponer los trabajos y tal como los vayáis exponiendo se van colgando alrededor del cartel que había desaparecido. Ese cartel había molestado a alguien, había ofendido lo más íntimo del pensamiento de algún alumno o alumna,
porque aludía a las mujeres, a la República o a las dos cosas, no lo sé. El caso es que ni siquiera estaba en la papelera, había habido una intención de hacerlo desaparecer por completo. A mí esto me dolió muchísimo, no por el hecho en sí de era un folio de colores, sino por la falta de respeto hacia contenidos curriculares, el trabajo de los compañeros y compañeras y el mío propio, por supuesto. Entonces, bueno, lo comuniqué a mis compañeros y compañeras, me apoyaron inmediatamente. El equipo directivo, tengo que decir que también, lo consideró una falta grave y hizo saber a las familias con una nota lo que había sucedido. O sea, esta adhesión y este apoyo no me lo esperaba y lo agradezco profundamente. Y le pedí a la tutora si podía intervenir en el aula, en la sesión de tutoría. Así que me dirigí, no sé si esperaban una bronca o algo similar, pero no me vieron aparecer porque los chavales y las chavalas evidentemente ya sabían lo que iba a decir, pero decidí afrontarlo de otra manera, ¿no? Por la manera que yo creo que faltaba memoria y eso se había producido. Entonces hice un experimento de pedir a los alumnos y alumnas que levantasen la mano en función de las preguntas que yo iba a hacer, ¿no? ¿Cuántas de vuestras madres estudiaron secundaria? ¿Cuántas de vuestras madres fueron a la universidad? Muchas manos todavía en alto. ¿Cuántas de vuestras madres tienen un empleo remunerado? ¿Cuántas de vuestras madres tienen una cuenta corriente a su nombre? ¿Y vuestras abuelas? ¿Cuántas abuelas? Las manos evidentemente disminuyeron muchísimo. Entonces reproduje las mismas preguntas. Digo, bueno, pues es por esto, por esta involución que habéis visto, claramente las manos que se levantaban, es por lo que necesitamos hacer trabajos como este. Porque durante un paréntesis muy cortito, las mujeres tuvieron una oportunidad, esa oportunidad desapareció hasta vuestras madres, ¿no? Creo que fue educativo, no hubo bronca, no hubo penalización, no hubo gritos ni malas palabras y creo que lo entendieron. El cartel sigue allí, que era lo que yo pretendía. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que contar la historia de las mujeres y hacer entender por qué la historia de las mujeres y la memoria de las mujeres, muchas de ellas, nuestras propias abuelas y bisabuelas, es necesaria por el ambiente o por vamos a decir, las sensaciones que percibimos el profesorado de ideas que no aparecen bien definidas, que aparecen preconfiguradas por venir de fuentes de dudosa validez y por que necesitamos sesiones como la que vamos a tener ahora con Jung para que estas actitudes que nos encontramos en el aula pues no sucedan. Voy a ahora iniciarme en el extensísimo currículum de Jung, que me parece fascinante, y también haré algunas alusiones porque hay cuestiones que no quiero desvelar o no quiero contar, porque me parece súper interesante que, si no te importa, lo hagas tú, porque creo que son cuestiones que vienen muy al hilo de lo que es esta sesión. Jung Quiñonero es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante, ya me contarás cómo, porque cómo pudiste licenciarte y dónde, porque, y ahora voy a su larga y profunda militancia democrática desde antes que hubiera democracia, que esto tiene también su mérito. Como nuestras mujeres tan altas como la luna, Jung tiene una profunda y comprometida militancia desde antes de que hubiera democracia a favor y por la democracia. Desde muy joven, desde que era estudiante universitaria, de hecho, participó en el movimiento estudiantil antifranquista, tanto para el régimen, claro, que fue detenida y procesada por el TOP y expulsada de la facultad. Entonces, ahora no sé si nos contarás cómo acabaste el periplo. Fue militante también del movimiento comunista del País Valenciano, a partir del cual y las personas que tenemos contacto, que hemos conocido los movimientos comunistas, muchas veces de ahí salen, ¿no?, los grupos feministas que ingresan, que componen luego plataformas a nivel provincial, regional, y de ahí mismo también surgió el primer grupo feminista, Grup de Dones d'Alacant. En 1977, y creo que tiene que ver con el libro que nos ha presentado, ya en democracia, entre comillas, ¿no?, después de las primeras elecciones generales, en octubre del 77 tuvo vamos a decir, un incidente, una cuestión muy triste, que quiero que cuente ella, que le hizo encabezar una acusación particular contra un terrorista de extrema derecha,
cuya sentencia y cuyo cumplimiento de la sentencia imagino que no fue cumplido en su totalidad por... Que mató a Miquel Grau. Sí, no lo quería decir, quería que lo contaras tú. Quiero que lo cuente ella porque yo seguro que meto la pata, ¿vale? Y creo que es interesante porque ella lo ha investigado a fondo. En 1980, que parece, yo siempre había pensado que era ya la democracia plena porque es el año que nací yo y dije, bueno, yo nací ya en democracia en 1980, por supuesto. En 1980, y aquí con admiración, con signos de exclamación, mejor dicho, fue encarcelada o medio encarcelada, vamos a decir, porque cumpliste en libertad condicional, bajo la acusación de agresión a la autoridad, también por celebración o propaganda en torno a un 14 de abril, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, en 1980, que me parece verdaderamente alucinante. Yum, además, estaba entre la lista de posibles candidatos a ser fusilados en la lista de personas que cometieron el golpe de Estado de 1981, lo cual es totalmente reprochable. Yum ha estado vinculada a muchos otros movimientos de compromiso social y político en los años 80, como las protestas contra la dictadura de Pinochet, el movimiento anti-OTAN y, en general, muy vinculada además al movimiento feminista en torno a estas primeras campañas de los años 80 que iban encaminadas a lograr una buena y completa ley del aborto. En torno a estos temas es cuando ya logra la simbiosis o se convierte en una simbiosis con Justa Montero, que es la miembra del par que nos falta hoy. Me gustaría también, sí, que nos contaras cómo fueron estas campañas y cómo fueron estas luchas para conseguir lo poco que se consiguió en 1985. Desde 2016 preside la Asociación Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, que está implicada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. También es fundadora de la Asociación Alicantina Salvem el Nostre Patrimonio. Yum tiene una militancia democrática, pero también política, y es activista política y destacada política, ya desde la transición, pero también en plena democracia desde hace una década. Se presentó por cabeza de lista por Alicante a las elecciones a las Cortes Valencianas de Podemos. Fue ponente entonces de la Comisión de Educación y Cultura de Podemos y presidente de la Comisión de Igualdad, que fue impulsora de un acto anual que se celebra de homenaje en las Cortes Valencianas a las mujeres valencianas. Se celebra anualmente desde entonces. Se celebraba. Bueno, ahora han pasado. En 2019 fue cabeza de lista al Senado por Més Compromís y en 2023 por Compromís Sumar. A nivel literario y como escritora tiene una obra extensísima vinculada tanto a la actividad periodística como la investigación y la literatura. En los años 80, primeros 90 trabajó como editora y reportera del Grupo 16 en el diario El Mundo y la revista Sobremesa, también el diario Liberación. Luego, más tarde, en Barcelona, fue cuando empezó a investigar de lleno sobre la memoria de las mujeres republicanas, socialistas, anarquistas y comunistas, las supervivientes de mujeres libres, que es esta investigación la que le lleva a guionizar el documental del que estamos hablando todo el rato, que todas conocemos y que es un referente en la historia y en la memoria de las mujeres de este país, que es Mujeres del 36. Esta investigación, con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, se puso en marcha en forma de proyecto educativo que recorrió institutos y bibliotecas durante más de una década. A nivel de libros, de literatura publicada, empezamos con el relato Las sombras del horizonte, que recibió el primer premio del certamen literario convocado por la Generalitat Valenciana, Las mujeres cuentan, en 2006. Tenemos sobre el importante Nosotras que perdimos la paz, publicado por ACAL, La soldado Quiñoá, Las luces del mar y Miquel Grau, ¿vale? Que es yo lo que no quería contar, que prefería que contara ella con más detalle y seguro que con más emoción que lo que puedo aportar yo. Es coautora en muchas publicaciones relacionadas con la memoria democrática y más recientemente en esa línea investigadora que
que ha desarrollado y que tiene ese momento cumbre con Mujeres del 36, sigue investigando, sigue publicando y dando conferencias sobre memoria, bebés robados y sobre un tema que en esta ciudad gustó y gusta mucho, en el sentido de que nos parece profundamente injusto, que es el Patronato de Protección a la Mujer, que ya tuvimos el año pasado aquí, abriéndonos una herida en el corazón a Consuelo García del Cid, y es un tema del que YUM puede aportar muchísimo. Antes de darte paso, me gustaría, bueno, si no te lo pediré luego, siempre subrayar que ella ha vivido en primera persona lo que por otros lados se nos ha vendido como modélica transición, entre comillas, unas comillas muy grandes, que sabemos de sobra que esa modélica transición no fue así y que de esos barros vienen estos lodos y muchas injusticias que a propósito de la memoria democrática seguimos sufriendo hoy. Y también una transición en la que los derechos de las mujeres y colectivos marginados socialmente fueron los que menos importaban y los que más tarde se discutieron y los que más tarde se llevaron al debate político, y también los derechos que más tardaron en aprobarse. Como escuchaba el otro día y hablaba el otro día, la Constitución tiene muchos padres pero ninguna madre. Aquí lo dejo estar, dando paso a YUM y pidiéndole que nos hable de esa historia en la que no estamos en los libros, pero sí que estamos en los recuerdos y en las manifestaciones. Gracias. A Charo y a las mujeres del colectivo por invitarme a estar hoy aquí. Gracias también a mi amiga Justa, que no ha podido venir y que sé que, bueno, sería de gran interés escucharla, ¿no? Porque bueno, nos puede aportar también años de experiencia y de militancia, ¿no? Yo quería, primero de nada, bueno, agradecer también a ti tu presentación, por supuesto, pero recordar que estamos a 7 de abril, a una semana del 14 de abril, que, bueno, pues decir esto de la primavera, decir con nostalgia, ¿no? La primavera ha venido y don Alfonso se va, ¿no? Que decía Machado, y que todavía no podemos decir y don Felipe se va. Esperemos decirlo algún día. Quiero decir y contar una pequeña historia familiar que bueno, ayer me llevaron a visitar Jaca, el pequeño monumento que hay a Fermín Galán, y aunque está un poco escondido, pues mis compañeras lo tienen localizado y allí estuve, ¿no? Y estuve también emocionada y con el recuerdo de un tío mío, y que quiero, bueno, como homenajearle y contarlo aquí, aunque no sea una chica, ¿no? Mi tío Daniel, que era un campesino casi analfabeto, que había sido, bueno, que ha habido la guerra teniendo 17 años, y que, bueno, yo había pasado toda mi vida siendo el marido de mi madrina, sin tener con él ningún trato sobre ni opiniones políticas ni nada que se pareciera, teniendo como tenían una hijada como yo, que, bueno, desde bien joven estaba metida en todo tipo de líos y de militancias, ¿no? Y cuando se puso muy malito, a mediados sobre los años 2010, una cosa así, un día fui a visitarle y me dijo que me iba a regalar una cosa. Abrió el aparador, así un poco titubeante y tal, y dijo: esto lo he guardado durante toda mi vida, ¿no? Y quiero que lo tengas. Y lo que me dio fue una foto de Fermín Galán y García Hernández. Y yo me quedé alucinada de ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué esto, no? Porque, bueno, ¿qué pasa, no? Y él me dijo: lo he guardado toda la vida, ¿no? Nosotros siempre hemos sido republicanos, ¿no? Bueno, cuando se lo conté a mi madre, me dijo: sí, claro, es que aquí en el campo la mayoría de los campesinos eran... La gente del campo también era republicana, ¿no? Para mí todo era como, bueno, de pronto se hace visible un secreto total, rotundo, ¿no? Y aquella pequeña foto que hoy he visto de la mano de Víctor y mis compañeras en el cementerio de Huesca, ¿no? La imagen de
Fermín Galán y de García Hernández, pues era la que mi tío también guardaba, ¿no? El espíritu de la libertad y de la república, ¿no? Así que bueno, seguimos peleando por ella. Gracias por escucharme esta historia en homenaje a mi tío Daniel, que lo sabía todo sobre las flores del campo y sobre los pajaritos y los peces, ¿no? Ya os contaré luego también una batallita de él, a quien quiera contarle una cosa sobre un pulpo, pero ya luego en la cena. Bueno, estamos aquí porque, bueno, se supone que este año celebramos, porque el gobierno lo ha decidido así, dice 50 años de la muerte de Franco. Bueno, desde el movimiento memorialista también, ¿no?, estamos diciendo 50 años de la impunidad del franquismo. Esto es lo que tenemos que recordar, ¿no? 50 años de impunidad del franquismo. Pero también celebramos 50 años de feminismo, ¿no? Y esto es fundamental en nuestra historia. Celebramos un sinfín de conquistas desde el feminismo y esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? En el 2018, por ejemplo, cuando decenas de miles de mujeres se sumaron por toda la geografía española a la huelga del 8 de marzo, ¿quién iba a decirlo, no? Qué conquista, tal vez eso luego se diluye, ¿no? Parece que ha desaparecido, pero estábamos allí, lo vivimos y eso ha quedado en la mente, una huella, una impronta fundamental en la memoria feminista, porque significó una toma de posesión del feminismo, también de una inmensidad de mujeres jóvenes que salieron a la calle a decir: nosotras tenemos nuestros derechos, pues luchamos por la igualdad y estamos aquí para no ceder, ¿no? Ganamos una batalla de primera línea cuando decenas de miles de mujeres, especialmente las jóvenes, se movilizaron contra la sentencia de la manada, aquella manifestación espontánea que de pronto yo me quedé alucinada porque supe que había una convocatoria que no se sabía quién había hecho y me fui para allá y de repente había un río de mujeres jóvenes que me encontré con alguna colega mía de cuando en el 74, en el 75, en el 76, en el 77 montábamos chiringuitos del feminismo para hablar de la Constitución, del divorcio, del aborto y no venía nadie, ¿no? No aparecía nadie, que estábamos allí año tras año y decíamos: caray, ¿no? ¡Qué éxito! ¿Quién nos lo iba a decir, no? Con la felicidad total de ver con todo lo que hemos logrado, ¿no? Ganamos una batalla cuando logramos hacer caer al ministro Ruiz Gallardón, que trató de echar para atrás las conquistas históricas del derecho al aborto. Imaginaros, ¿no? El único movimiento de la sociedad civil que se carga un ministro, ni más ni menos que a Ruiz Gallardón, el hijo más carca que el padre de Ruiz Gallardón. Impresionante. Logramos una conquista histórica contra el franquismo y la Iglesia Católica cuando logramos el matrimonio igualitario y antes el derecho al divorcio. Un ataque frontal a la Iglesia Católica, ¿no? Insuficiente, sí, pero increíble, ¿no? Un daño fundamental, ¿no? A un poder que limitaba el derecho de las personas y especialmente el derecho de las mujeres. Tenemos motivos para enorgullecernos de una lucha que ha cambiado nuestra sociedad, reconociendo protagonismo y derecho a las mujeres. Una lucha que ha hecho visible el capital social del trabajo femenino, que exige el reparto de las tareas y responsabilidades en la vida y en los cuidados. Aquello que, no, mi mujer no trabaja, ¿no? ¿Usted trabaja? ¿En qué trabaja? No, yo no trabajo, ¿no? Pues ese no trabajo se ha convertido ya se llama capital social y eso hay que pagarlo. Eso tiene un valor incalculable porque la sociedad se mantiene y se sostiene porque hay miles, millones de mujeres sosteniéndola, ¿no? Y ahora decimos eso se ha de repartir, ¿no? Las conquistas abren nuevos frentes, dejan a la vista nuevos retos. Las zonas de sombra donde se agazapan los intereses del poder, también el de la Iglesia, que ha salido impune de estos crímenes hasta el presente. Por eso, hemos hecho muchas conquistas, pero esto no es un juego del parchís, ¿no? Que haciendo unas jugadas o de la oca, ¿no? Vamos ganando y aquí se acaba el juego, ya hemos llegado y hemos ganado. No, se abren nuevas sombras, se abren nuevas dificultades. Bueno, la lucha no, como sabemos, la lucha no se termina. Comenzamos. ¿Quiénes somos las feministas que en los años 70 comenzamos a construir el movimiento feminista hace ahora 50 años?
Comenzamos la andadura ya por los comienzos de los 70, fueron los años de formación, de que llegaran a nuestras manos los primeros libros. Imaginaros, torpemente, cuando las bibliotecas no tenían apenas información, ¿no? Pero los primeros libros, aquellos de los años 70, del 76, del 77, la antropología feminista, el cuestionamiento de la desigualdad de los géneros que planteaba Margaret Mead desde la academia, ¿no? Hablan las Woman Lib, para mí fue un libro increíble, ¿no? Ver un grupo de mujeres norteamericanas que estaban hablando cómo estaban organizadas, o las mujeres de Boston que hablaban de conoce tu propio cuerpo. Bueno, aquello fue fundamental, ¿no? Nos pusimos todas a comprarnos espéculos y a mirarnos la vagina, el útero, y, ¿no? A hacer algo que jamás habíamos imaginado, ¿no? El feminismo nace contra el franquismo, reta y desata el sistema encorsetado en el que durante más de 40 años trató de sujetar a la sociedad a través de sujetar a las mujeres. Porque eso es lo fundamental, lo que hizo el franquismo y lo que hacen todas las sociedades autoritarias, sujetar a las mujeres, ¿no? No es por casualidad que esté ocurriendo así en tantas sociedades ahora autoritarias, ¿no? Primero, meter a las mujeres en la calle, en la casa, hacerlas callar, aislarlas, someterlas, ¿no? Con las leyes, con las costumbres, con la religión, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hicieron y cómo conseguimos vencer todos estos pasos. Todas y cada una de las primeras reivindicaciones hacen diana en el corazón de la estructura del nacionalcatolicismo. La sujeción de las mujeres a los hombres, el control de los cuerpos, la negación de la sexualidad, las reclamaciones laborales, el divorcio, el derecho a la sexualidad, a los anticonceptivos, el derecho a una constitución feminista, por el derecho al aborto, por la igualdad salarial, por una educación en igualdad, contra la segregación sexual, por los derechos de homosexuales y lesbianas, entre otras muchas causas, ¿no? Todo un programa que en realidad empezamos a elaborar pensando que lo estábamos inventando, ¿no? Que estábamos inventando, que partíamos de cero, ¿no? Estábamos allí inventando algo que en realidad no sabíamos que el cero no existía, ¿no? Que el asunto es que desconocíamos por completo quiénes eran nuestras antecesoras, ¿no? No sabíamos hasta dónde habían llegado. Y resulta que esas mujeres, de las que, como yo, con mi tío Daniel, no sabía nada, eran nuestras vecinas, estaban en nuestro entorno, nos cruzábamos con ellas, habían sido miembros de mujeres libres, habían sido milicianas, habían sido hijas de mujeres de presos o habían estado en el patronato de protección a la mujer, o estaban, ¿no? Y no sabíamos nada. Comenzamos nuestro feminismo, nuestros primeros pasos, al menos, con un desconocimiento total de las luchas y las resistencias de nuestras antecesoras. Construimos nuestros programas sin apenas conocimiento de nuestra genealogía, sin referentes. Resulta que los referentes tuvimos que hacer un trabajo casi de excavación, ¿no? Para descubrir que estaban allí, ¿no? Que estaban allí. Poder traerlos primero, bueno, entre la arrogancia de la juventud, ¿no? y las ganas de saber y las ganas de avanzar, ¿no? Como tuvimos que reconstruir la memoria para reconstruir la propia historia, ¿no? Porque, claro, esta cosa que antes comentaba con Seskun, ¿no? A veces hablamos de memoria y es como si le quitamos categoría a lo que estamos haciendo de verdad, que es poner la historia sobre la mesa, ¿no? Decir, no es solo una memoria personal, no es solo una memoria de nuestras familias, de nuestro entorno, que es imprescindible, es que necesitamos conocer la propia historia. No sé si me oís bien, me muevo un poco y a veces se me va la voz, porque hablo un poco bajito. Yo creo que sí, más ahí. Es que estoy así, no sé si me lo como. Nosotras que perdimos la paz, este libro del que habéis hablado, la construcción de la memoria de la lucha, de la resistencia y de la supervivencia de esas mujeres, ¿no? Imaginad que hasta el 90 y bastante no pude conseguir que algún editorial, que alguien quisiera ver este libro, es del 2005. Hasta el 97 no pude conseguir que, bueno, en este caso Televisión Española, asumiera la producción de un documental sobre las mujeres y la
republicanas, ¿no? Esto no es, parecía que no era tema, ¿no? No había tema, ¿no? Ni había tema en la prensa, no había tema en los medios, no había tema en las editoriales, no había manera, ¿no? Se escribía desde la soledad total y desde la incomprensión del propio entorno. Esta es el producto de esa transición, ¿no? Que quería, en realidad, bueno, no os pongáis pesados con la memoria del franquismo, la república, ¿no? La imprescindible necesidad de escuchar los relatos de las vivas, de mujeres que poblaron las cárceles españolas desde el mismísimo golpe militar del 18 de julio en demasiados rincones de este país. Es necesario un acto de recuerdo para aquellas que sobrevivieron tras las cárceles o el exilio y también de las que fueron fusiladas. Quiero recordar aquí, por ejemplo, a jóvenes fusiladas tras parir, como María la Jabalina, una trabajadora migrante de Jabaloyas, Teruel, en el puerto de Sagunto, de sus altos hornos, una joven miliciana, ¿no? Que se sumó a la revuelta, que se fue al frente, que cayó herida y que al final la acusaron de tantos crímenes que la encarcelaron cuando ya estaba embarazada y esperaron que ella diera luz para robarle a su hija y fusilarla. Eso hicieron. María la Jabalina está en el cementerio de Valencia, ¿no? De Paterna, donde hay más de 2.200 personas, hombres y mujeres, sobre todo hombres, pero también mujeres, fusiladas. Quiero hablar de la represión, cómo se impuso en el territorio desde el minuto 1 de la ocupación en las zonas donde triunfaba el golpe y después la victoria nacional católica, ¿no? No nos olvidemos, ¿no?, de la necesidad de señalar a la Iglesia, de reclamar sus responsabilidades. Por algo se llamó una nacionalcatolicismo, ¿no? No podemos consentir este blanqueamiento, pasar de ser un dictador, un criminal, de sostener un aparato criminal, un sistema de persecución y de terror, a pasar de rositas, siendo igualmente mantenidos, igual que lo eran durante el franquismo, ahora en tiempos de democracia, ¿no? La propaganda franquista repetía ya en los años 40 que no existían en las cárceles presas políticas, aunque la realidad era bien diferente. Más de 20.000 mujeres estaban presas, acusadas de auxilio a la rebelión por toda la geografía española, lo que suponía en algunos momentos el 17% de la población reclusa total. Pero en las cárceles no solo había mujeres acusadas de delitos políticos y ser oficialmente presas políticas, ¿no? Y quiero referirme aquí también a esa persecución, a ese terror que tenía el Estado franquista a la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y esa persecución que señaló en su libro en 2005 Asunta Roura, la primera que trabajó sobre el asunto del Patronato de Protección de la Mujer. Publicó un libro que se llama Un inmenso prostíbulo. Se había topado con la memoria del Patronato de Protección a la Mujer. El mismo año que yo estaba allí con nosotros que perdimos la paz, ¿no? Asunta Roura escribió este libro, ¿no? Un inmenso prostíbulo. Se había topado con el patronato y sus informes sobre la moralidad pública, en concreto el informe del 43, durante todos los primeros años de la dictadura, hacían unos informes sobre la moralidad, el control en todas las zonas, en los bailes, en las discotecas, en los cines, bueno, discotecas no había, incluso en los centros, galerías de arte, ¿no? Como el control también de las mujeres y la actitud de la liberalidad de las mujeres, ¿no? El informe sobre el que refiere el libro de Asunta Roura muestra el panorama de la moralidad de la España victoriosa o vencida, dice ella, según se mire, en el año 43. Luego el patronato, hay muchos más
muchos más informes, mucha más información, pero ella dice, no hay más remedio que aceptar que según este informe del 43, elaborado por personas profundamente adictas a la dictadura, España no era otra cosa que un inmenso prostíbulo, visto y analizado por el ojo de una moral que nos hablaba de mujeres caídas, pero no del hambre, de la miseria, de la orfandad y desarticulación de las estructuras sociales, aquello que había supuesto también la victoria del golpe militar, ¿no? Y la derrota de la República y de los derechos de aquel comienzo, ¿no? de los posibles cambios sociales que aventuraba la República. Las prostitutas, las mujeres obligadas por la necesidad y por el hambre a ejercer la prostitución de forma esporádica o regular, estuvieron presentes en las prisiones de mujeres de manera constante durante todo el franquismo, especialmente recién derrotada la República. ¿Cómo se defendieron las mujeres del hambre y del desamparo? Muchas mujeres quedaron entonces en situaciones de extrema necesidad, viudas, huérfanas, solas, con sus maridos, novios y con sus familiares encarcelados, exiliados, desaparecidos o muertos. Habían perdido, en muchos casos, el principal sustentador económico de la familia y debieron sacar adelante sus vidas y, en muchos casos, la de sus familias. Miles de mujeres recurrieron a la prostitución para sobrevivir. En consecuencia, el fenómeno de la prostitución aumentó enormemente, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Laura Bolaños que habla de este aspecto, ¿no? La prostitución en el franquismo hasta el 56, curiosamente, el patronato tuvo una función especial de controlar y perseguir a las prostitutas, pero eran las prostitutas que ejercían la prostitución en la calle, por libre, ¿no? A las que curiosamente no estaban en los burdeles, que eran espacios de legalidad para el franquismo hasta 1956. Entonces, hasta entonces fue legal y estaba reglamentada la prostitución y sujeta a una serie de condiciones, pero en realidad la inmensa mayoría de las mujeres que carecían de medios de vida tenían que someterse, practicar o tratar de salir adelante vendiendo sus servicios sexuales, ¿no? Bueno, esas mujeres, ese dolor, esa persecución maníaca contra la sexualidad de las mujeres y también contra las más débiles, también la persecución, por ejemplo, de las sirvientas, también sospechosas de ser mujeres que corrompían a sus señoritos, ¿no? En el caso de la historia en una de las historias de mi libro, Trini Gallego habla de la historia de una sirvienta vecina de ella que se queda embarazada de un señorito y la echan, claro, de la casa, ¿no? Una moral totalmente que condenaba y perseguía a las mujeres por su sexualidad y desde luego por ser también solteras, ¿no? Si eres pobre, eres soltera y eres mujer, pues no tienes dónde vivir y si vendes tu cuerpo para ello, te espera la cárcel, ¿no? Siempre que no te atengas a unas condiciones especiales como eran hasta el 56 los burdeles del franquismo. La prostitución, las prostitutas que infringieron algunas de las condiciones, normalmente ejercer en espacios no autorizados como la vía pública o a horas no autorizadas, eran castigadas con multas o arrestos sustitutorios en prisión en caso de no poder pagarlas. Este tipo de infracciones eran consideradas únicamente como faltas a la moral, porque no era un delito la prostitución. Entonces, bueno, este asunto del delito y el pecado, ¿no? Se establecía una policía moral. Bueno, hablamos de Afganistán, pues, teníamos un Afganistán, ¿no? en nuestro territorio. Era exactamente así, ¿no? El número de días en prisión para estas mujeres venía determinado por la cuantía de la multa. La sanción habitual de las prostitutas era de 15 días, lo que explica que se las conociera coloquialmente como quincenarias, ¿no? Bueno, entraban y salían de las cárceles. Algunas entraban tan solo para 5 o 10 días, depende del delito de la multa que les habían impuesto, ¿no? De ahí que consideraran a las prostitutas como presas de paso, temporales que como máximo estaban encerradas un mes, siendo su estancia en prisión muy breve. Las prostitutas ingresaban en prisión como detenidas gubernativas para cumplir arrestos, no como procesadas ni penadas. Una argucia legal para perseguirlas con total impunidad, para perseguirlas como mujeres, ¿no? Como mujeres solas, independientes, que en la calle saltaban, trataban de
se saltaban todas las normas de la moral franquista y nacional católica. Tradicionalmente, las prostitutas han sido englobadas bajo la categoría de presas comunes. No obstante, conviene matizar que la prostitución en el franquismo no era un delito, era legal y estaba reglamentada hasta el año 56, en el que fue ilegalizada en su totalidad y cerrada los burdeles, con lo cual la inmensa mayoría de las mujeres pasaron todas a ser perseguidas, ¿no? Y ser de nuevo detenidas por las nuevas leyes, ¿no? Ya no había espacios para la legalidad, salvo la corrupción de aquellos espacios en los que las prostitutas tenían unos acuerdos con determinadas autoridades, ¿no? Imagino que la gente, algunas de vosotras, pues también conoceréis estas historias, ¿no? de cómo sucedía, ¿no? Porque el estigma del que hablamos para las prostitutas, bueno, sí, para las rojas y también para las prostitutas, pues ha llegado hasta nuestro presente. Si el concepto de presa común viene definido, entre otros motivos, por haber cometido un delito común, las prostitutas no entrarían entonces en esa categoría, aunque aparecían como delincuentes comunes, en realidad no lo eran, hasta el 56. Al comienzo de la posguerra, el número de presas políticas, si tomamos como referencia las estadísticas sobre prisiones del Instituto Nacional de Estadística, era muy superior al de presas comunes, con todas las comillas, ¿no? En julio del 42 había un total de 8.965 presas por rebelión, sumando a las procesadas, penadas y detenidas, es decir, políticas, frente a 4.780 presas comunes, muchas de ellas prostitutas. Con el paso de los años, la diferencia numérica se fue reduciendo hasta invertir la situación en 1946, a raíz del decreto del 9 de octubre del 45, que indultaba a las presas y presos por rebelión militar que hubiesen cometido el delito antes de abril de 1939. Ese decreto generó que a partir del 46 las cárceles de mujeres se fuesen vaciando de presas políticas que no eran políticas y empezaron a tener mayoría de presas comunes que no eran comunes. Todo muy normal, ¿no? Todo muy lógico, dentro de la lógica tremenda del franquismo. Y quiero citar un párrafo que cita en su libro Carlota O'Neill, tía de Lidia Falcón, una mujer que, casada con un capitán republicano que tuvo la desgracia de estar en Melilla el día del golpe militar, el 17 de julio de 1936, y a él lo fusilaron y a ella la metieron en la cárcel en Melilla, ¿no? Ella había ido con sus hijas a ver a su marido y a pasar el verano con él y se encontró escribió como para recordar la experiencia de su estancia en la cárcel, en esta cárcel en Melilla, y ella en este libro hace referencia a algunas de estas presas comunes que en realidad, bueno, estaban allí por prostitución, ¿no? Y decía, este es un texto, cita ella a una prostituta, que decía, qué barbaridad, 4 años aquí dentro, dice refiriéndose a la pena que tenían las políticas, ¿no? 4 años aquí dentro, yo en su lugar me ahorcaría, valientes hijos de la... puntos suspensivos, valientes hijos son esos jueces, yo los conozco bien, muy bien, señora, y si los viera usted en calzoncillos, borrachos, toreando sillas, sin pagar la dormida, y la mayoría de las noches se hace el trabajo gratis, pero cualquiera les dice nada. Este es el testimonio de una prostituta, ¿no?, que cita Carlota. Carlota narra en primera persona su paso por las cárceles de los golpistas tras ser detenida en julio del 36 y encarcelada en el fuerte Victoria Grande de Melilla. Allí donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación, que decía Cervantes en el prólogo del Quijote. Allí, en el lugar donde toda incomodidad tiene su asiento, escribe Carlota su relato sobre, dice, el libro se llama Una mujer en la guerra de España, ¿no? Fue publicado en el 79, imaginad, ¿no? Desde el 36 al 79, que pudo publicar su historia, ¿no? La última publicación de O'Neill que vio la luz fue Las Olvidadas y ocurrió en el 19, casi 20 años después de su propia muerte. Las Olvidadas también estaba dedicada
a estas mujeres, ¿no? Estas mujeres que ella pudo conocer, que no hubiera conocido si no hubiera estado en la cárcel, ¿no? Que no hubiera tenido ese acercamiento y ese, bueno, saber quiénes eran ellas, ¿no? Y poder tener este intercambio, ¿no? Entre ellas, ¿no? Tal impronta quedó en su memoria, tal compromiso con sus historias, consciente de que solo ella, en aquella murienta prisión, podría narrar. Putas y rojas, reunidas desconfiadas las unas de las otras, obligadas a entenderse, enfrentadas, apiadadas las unas de las otras, recelosas como si entre ellas no hubiera puentes transitables, como si no existiera la sinapsis que algunas, como Carlota, se encontraron para sentirse semejantes. En realidad, también a las rojas las acusaban de putas e inmorales, malas mujeres. Así todos los estigmas de ambas eran incomparables. Putas llamaban los franquistas a las rojas, pero las putas se empeñaban en señalar que ya no eran rojas, como las rojas insistían en que ellas no eran putas. En este tremendo desencuentro yo creo que está el secreto, ¿no? El secreto. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Y ahí está también este esfuerzo de Carlota por contar, ¿no? De sentir a las otras también semejantes, ¿no? El decreto del 6 de noviembre del 41 sobre creación de prisiones especiales para la regeneración y reforma de mujeres extraviadas significa la creación en el 41, en noviembre, de 5 prisiones para prostitutas, ¿no? 5 prisiones para prostitutas. Eso significa que estas prisiones especiales para mujeres caídas, no se sabe dónde cayeron, pero caídas o en riesgo de caer, estas eran, las en riesgo de caer no iban directamente a la prisión. Ahora iremos a ver dónde iban a parar. Bueno, ya lo sabéis, creo. Se crearon en el 41 para encerrar a las prostitutas reincidentes de infracciones relacionadas con la prostitución, es decir, a aquellas que ya habían sido detenidas en más de una ocasión por ejercer al margen de la reglamentación. 5 cárceles. La dictadura nunca estuvo dispuesta a reconocer el estatuto de presas y presos políticos, para ellos no existían tales. En los sumarios y expedientes de las presas políticas era relativamente común encontrar juicios morales tales como, y esto para las políticas, llevaban una vida licenciosa y completamente inmoral. Haber sido amantes de milicianos o haber tenido una conducta dudosa en el aspecto moral en un intento por descalificarlas y estigmatizarlas. O sea, no había en realidad mucha diferencia entre la calificación para unas y otras, todas iguales, ¿no? Aunque entre ellas hubiese una dificultad en identificarse, también porque las prostitutas pasaban por allí, pasaban 15 días y salían a la calle y pensaban, bueno, yo no soy roja, porque las rojas lo tenían aún peor, ¿no? Las putas, por su parte, las rojas consideraban, caray, ¿no? Qué terrible lo que tienen que hacer las putas, acostarse con los falangistas o acostarse con los jueces, ¿no? Y no sabían hasta dónde podían fiarse de ellas. Pero, sin embargo, como eran las que salían, acababan fiándose de ellas o ponerles en su mano las cartas o los recuerdos o la información para que les llevaran a sus familias, ¿no? Bueno, yo creo que también es necesario que desde el feminismo tener esta mirada, ¿no? De que cuando hablamos de represión y de la represión política, ¿qué significó el franquismo? Pues tenemos que ver también qué significó profundamente para todas las mujeres, ¿no? Las acusaciones morales iban más allá, hasta el punto de que el régimen, tal como explica la socióloga Raquel Osborne, se esforzó en identificar roja con degenerada y puta. Tengan ustedes en cuenta que una presa política no es una prostituta, escribió en su biografía Jacinta Gil en su libro Presas en las cárceles de Franco, un libro de Valencia, editado en Valencia en el 2007. Justo igual que al revés decían las putas que compartieron celda con las presas políticas en Tarragona, que afirmaron al salir, conocedoras de las largas penas de las políticas y de su estigma social, nosotras somos putas, no políticas. En enero del 77, en las cárceles de España, cuando yo empecé a investigar sobre la represión y, bueno, qué estaba ocurriendo, me di cuenta que en las cárceles de España solamente había alrededor de 350 mujeres, ¿no? Cuando se iba a plantear el asunto de la amnistía, ¿no? Me parecieron, en realidad, poquísimas mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué había tan pocas mujeres en las cárceles de Franco? La mayoría estaban
estas 350 acusadas de adulterio, de aborto, de prostitución, una cifra desproporcionadamente pequeña en relación a los casi 9.000 detenidos que estaban en las cárceles varones. Un dato que llevaba a un equívoco sobre las mujeres reclusas si no se dirige la mirada a una amplia red de centros de internamiento de los que disponía en exclusiva para mujeres el Patronato de Protección a la Mujer. Este centro, que fue construido en 1941 para redimir a mujeres descarriadas a las caídas o en riesgo de caer. Claro, ¿dónde estaban las mujeres que había perseguido el franquismo, no? Me pareció como un vacío. ¿Qué pasaba? Las mujeres se habían librado de todo, ¿no? Solo perseguía el top o había perseguido a los estudiantes, a las obreras. ¿Dónde estaban esas mujeres cuando no estaban? No me parecía que no estaban en ningún sitio recogidas, ¿no? El patronato convirtió sus centros en cárceles morales, sobrevivió a la Constitución y a llegada al PSOE al gobierno, sobrevivió hasta el 85. La invisibilidad de tanta represión, la invisibilidad, el desconocimiento, ¿no? También para cómo el Estado había echado, igual que sobre las tumbas o toda la historia, ¿no?, de la represión, de los fusilados, de los muertos, de las cárceles, también un velo más grande, más profundo, que tiene que ver con la misoginia y con el papel del machismo a las mujeres. ¿Qué importan, no? ¿Qué importa la represión de estas jóvenes que no tenían ninguna influencia en realidad? Porque al final la reconstrucción de la memoria está hecha desde la militancia ideológica, ¿no? Como los comunistas, los socialistas, los anarquistas, las anarquistas incluso, con todas las dificultades, pues hemos podido, ¿no?, ir tirando del hilo y reconstruir la memoria, ¿no?, con mucha gente apoyando, buscando, concentrándose, agrupándose para hacerlo. Pero ¿quién se agrupa detrás de una mujer encarcelada o internada en un centro del Patronato de la Mujer, ¿no? Una mujer que además habrá callado por haber pasado por un centro semejante. Probablemente no hay orgullo, ¿no?, que para alguien que ha pasado detenida, acusada de ser una mujer caída o en riesgo de caer, ¿no? El patronato convirtió sus centros en cárceles morales. La invisibilidad de tanta represión hizo posible que tuviera que esperar hasta 1985 para desaparecer tras la construcción de los gobiernos autonómicos. Tras el golpe militar, según avanzaba la ocupación de las fuerzas rebeldes, miles de mujeres fueron detenidas, fusiladas, obligadas al destierro por republicanas, calificadas más allá de lo político como desechos sociales, enfermas mentales, peligrosas y depravadas morales. Una vez acabada la guerra, que muchos territorios fue a la vez que el golpe de Estado, o sea, en el mismo 36, a las mujeres con derechos que habían amanecido con la República había que extirparlas del cuerpo social. Las cárceles de mujeres no bastaban para su objetivo de regeneración social, de recristianización y recuperación de lo que en lenguaje franquista llamaban la raza hispana. Ni bastaba la ley, ni la escuela, ni las parroquias, ni su control doctrinal. Todo el aparato y el sistema de la dictadura, ¿no?, el aparato represivo, el aparato de todo el sistema del aparato franquista, ¿no? Tampoco bastaba la prensa, ni la radio del movimiento, ni la sección femenina, ni la Guardia Civil. Necesitaban someter la vida, los cuerpos, las tareas de las mujeres y devolverlas bajo control al hogar, a la crianza, a la dependencia paterna o marital, para dar hijos a la patria. Deber sagrado de la maternidad para dar hijos y dar hijas siempre que a ellos les interesara que dieran hijos, porque llegaba un momento que podían determinar, que luego lo veremos en el asunto de los bebés robados, cómo en un momento empiezan a determinar qué madre y qué familia le hacen prescindir de su bebé para distribuirlo en otras familias que por razones ideológicas primero y por otras razones en las que también mediaba el asunto económico, pues consideraban que podían redistribuir los hijos que las mujeres traían al mundo, ¿no? El Patronato de Protección a la Mujer sería la herramienta, la infraestructura disciplinaria para someter a cuantas no cumplieran el orden, la nueva moral,
a una constante sobrevigilancia y reclusión. El hogar como destierro, el patronato como castigo, los espacios de internamiento, cárceles especiales y centros de reclusión sin más cargo que el ser inmorales para la moral franquista. La dictadura construyó su modelo de sociedad a partir de la represión y control de las mujeres, médula de su doctrina, y médula también de la lucha por la liberación de las mujeres. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque estamos señalando que es fundamental que el control de las mujeres, el control del cuerpo de las mujeres pase a las mujeres, ¿no? No esté en manos del Estado, ni de ninguna religión, ni de ningún dios, ¿no? Para la inmensa mayoría, el destierro al hogar, sometidas a padres, a maridos, a hermanos, y para todos la absoluta exacerbación de las identidades de género, la segregación por género. No es lo mismo ser mujer hoy, en el siglo XXI, que era ser mujer en los años 50, ¿no? Que, bueno, esto es lo que ha cambiado también en una cultura democrática, que no somos lo mismo, ¿no? Que durante la dictadura las mujeres teníamos que tenerle miedo a los hombres, ¿no? No vayas por ahí que hay hombres, ¿no? Me decía mi madre, no vayas por ahí que hay hombres, ¿no? Los hombres eran un peligro, ¿no? Siempre eran un peligro. Y quienes de aquellas no encajaran en su esquema serían calificadas como perversas, peligrosas, débiles mentales. La maternidad como misión y la castidad como virtud, tal era el género femenino normativo del franquismo. La sexualidad de las mujeres se vio condenada, perseguida, reducida y mermada a la estricta y discreta satisfacción de los maridos con fines reproductivos. Ya sabéis, para recristianizar y controlar a las mujeres se levantó una amplia red de centros para sacar de la circulación a aquellas que incumplieran la norma, que claro, eran montones. También los científicos y psiquiatras adheridos al nacionalcatolicismo avalaron el sometimiento femenino. Nuestro ya famoso, y gracias también al movimiento feminista y a muchas académicas, señalar a Antonio Vallejo Nájera, que decía: las mujeres sanas carecen de deseo sexual. Así lo explica en su libro La eugenesia de la hispanidad, que fue publicado en el 37. En las mujeres tiene insignificante importancia, decía él, el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo si las influencias externas no quebrantan la virginidad. Impresionante. Es el amor lo que le impulsa en más del 60% de los casos, no sé cómo establecía este porcentaje, a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico, que la verdad tampoco sé muy bien qué es eso. El patronato de protección a la mujer fue piedra angular de las políticas de internamiento para mujeres entre 15 y 25 años. Con él, la dictadura construyó un entramado de infraestructuras para asegurar la aplicación y cumplimiento del régimen moral totalitario basado en el control de las ideas y sobre todo de la sexualidad. Se perseguía, denunciaba y anulaba cualquier manifestación de sexualidad de las mujeres, entendida por supuesto como heterosexualidad. A la cabeza del patronato estaba doña Carmen Polo de Franco, una institución que era totalmente vertical, que estaba íntimamente ligada y unida al franquismo, al aparato franquista. El presidente, Carmen Franco, era la presidenta, estaba en la conferencia episcopal, en cada provincia tenía al gobernador civil, y después al obispado, la sección femenina, la Guardia Civil, bueno, todas las autoridades y las congregaciones religiosas, que eran también la herramienta que servía de plataforma al propio patronato, ¿no? No hay más que ver la composición de su organigrama, ¿no? Y reproducir en cada provincia con Acción Católica y el obispado correspondiente, ¿no? Era pues como el centralismo democrático, pero fascista, ¿no? Entre el 41 y el 52, el patronato, aunque perseguía un amplio abanico de comportamientos morales, como denotan los informes y memorias de sus actuaciones, como señala el trabajo de Asunta Roura, pusieron especial énfasis en la reclusión de las prostitutas. Hasta el 56, como os he contado, los burdeles fueron permitidos, ¿no? La Iglesia avalaba la posición esta posición de la legalización de los prostíbulos, basándose, entre otras cosas, en San Agustín, que decía: las prostitutas son a la ciudad lo que las cloacas al palacio, suprimid esta,
esta cloaca y el palacio entero se convertirá en un lugar infecto. Bueno, pues avalado por los padres de la Iglesia estaban los burdeles para la satisfacción de los varones. De mal necesario, la dictadura pasó a penalizar la prostitución y su abolición. Y a la vez que la sociedad cambiaba, las leyes represivas se recrudecían. En el 61 la prostitución entró en el Código Penal. Bueno, y siguieron una tesis doctoral de Carmen Guillén, fundamental, que reunió buena parte de la documentación que existe de algunas de las provincias, porque la documentación está distribuida por las diferentes autonomías y los gobiernos autonómicos, y no en todas partes se ha conservado o se ha conservado en condiciones, ¿no? Pero en algunos sitios sí. Si Carmen Guillén ha documentado buena parte de esta información ahora, pues podemos decir que había más de 2.000 centros de todas estas congregaciones, de más de 300 congregaciones religiosas, que fundamentalmente oblatas y adoratrices, ¿no? Pero muchas más que eran colaboradoras, que servían a las necesidades de la propia institución, que tenía sus propios centros, pero que la inmensa mayoría de los centros eran regidos por estas congregaciones religiosas que en aquellos años, que durante todo el franquismo, lo que hicieron fue consolidar sus infraestructuras, crecer y en realidad convertirse en una red amplísima, en este caso de represión, pero que en los años de la transición y después sirvieron para pasar a ser la escuela concertada, cuando durante todos los años del franquismo carecían de crecimiento de las escuelas públicas y que al llegar a la transición en realidad convirtieron, con las ventajas que volvió a recibir la propia Iglesia Católica, todas estas infraestructuras pasaron a ser de nuevo también subvencionadas, ¿no? por nuestra democracia, ¿no? No me quiero alargar mucho porque ya me he hecho un montón de preguntas antes y en realidad, bueno, cuando las nuevas corrientes psiquiátricas pusieron a la orden del día a las mujeres más rebeldes de estos centros, por ejemplo, pues empezaron a usar, a conducir también a las mujeres, a las jóvenes, además de estos centros, muchas acabaron también en los psiquiátricos provinciales, en donde había también como algunas plazas destinadas estrictamente a lo que llamaban las patronatas. Hay un documental que se llama El Patronato, que está en Televisión Española, en la 2, se llama, en una serie que se llama Crónicas. Podéis ver también, bueno, un documental impresionante que hizo una periodista hace ya creo que 8 o 9 años, y con testimonios de mujeres supervivientes de estos centros, que lo alucinante es que denuncien y que cuenten estas barbaridades de este grado de sufrimientos y de torturas que sufrieron y que en fin, pues claro, como quien oye llover, parece una historia de ficción, pero en realidad es una historia real, ¿no? Todo un sistema para perseguir y reprimir a las mujeres. A partir de los 70, las fugas de estos centros acabaron siendo noticia frecuente y los suicidios de las internas fueron habituales, de muchas internas, dados a conocer especialmente en los últimos años, cuando alguna prensa comenzó a hacerse eco de tragedias que tardó demasiado tiempo en ser escuchada. Tras conseguir la categoría de organismo autónomo, el patronato tuvo la potestad suficiente para proceder con absoluta impunidad. Incluso, en muchos casos, llegaron a tener la patria potestad de las propias. Los padres, si llevaban a sus hijos, a sus hijas a estos centros, no sabían que perdían la patria potestad, ¿no? Y que cuando lo reclamaban para recuperarlas, un año pues quedaban al albur de que las autoridades, la superiora, no consideraran oportuno devolverlas a la familia, ¿no? Desaparecido el horizonte de libertad y atravesada la experiencia de un internamiento culpabilizante y castrador, las crisis personales eran, imaginad, ¿no?, las adolescentes encerradas en un régimen disciplinario que consistía en limpiar, rezar, silencio y en algún momento, en los años más recientes, últimos del patronato, además trabajar en talleres, un trabajo esclavo, ¿no?, para algunas
marcas comerciales o algún centro comercial como el propio Corte Inglés, con el testimonio que sabemos de algunas de las mujeres que se han sumado, de las protagonistas, ¿no? De las supervivientes que nos lo están contando, ¿no? Adolescentes encerradas y sometidas a una disciplina de trabajo, silencio y oración, ¿no? Sin ninguna formación, sin ninguna experiencia, sin ningún horizonte más que someter su voluntad, que castrar su vida emocional, ¿no? Para captar a las descarriadas, bueno, pues el patronato tenía unas celadoras que iba por estos espacios de la vida pública en los primeros años y que, bueno, fueron con el tiempo perfeccionando sus búsquedas, ¿no? Tenían las denuncias a veces de las familias que conducían a una hija que era rebelde y que no se adaptaba a un internado con todas, no sé, desde luego las de mi edad. Hemos recibido la amenaza de, ¿no? Te vamos a internar, y yo recuerdo cuando era niña de pasar por delante del colegio de las adoratrices y de las oblatas, y yo sabía que ahí estaban las descarriadas, ¿no? Miraba y me parecían un poco, ¿no? Pues que eran un poco, las veía hasta raras, pobres, ¿no? Eran exactamente igual que yo, pero sabíamos que ahí estaban unas que eran diferentes, ¿no? Y que estaban castigadas. Yo creo que esta experiencia, bueno, pues yo creo que lo más interesante es poder recordar entre nuestro entorno, bueno, a cuánta gente conocemos que ha pasado por esos centros y a lo mejor no lo saben, ¿no? Porque fue a un colegio de las agustinas, de las teresianas, o de las calasancias, de las adoratrices, ¿no? Y estuvo ahí unos años con una educación que ella misma no reconoce como educación, sino como una terrible control, ¿no? Y un sometimiento en su formación. En realidad, pues estuvo sometida a las condiciones y a la deformación del patronato de protección a la mujer. Eran abandonadas, pobres, fugadas. Fijaros lo que decían, ¿no? ¿Por qué estaban estas mujeres allí, ¿no? Decían, en el informe, la 423 abandonada, la 524 pobre, fugada, así dicen los informes. Eran huérfanas, solteras, viudas, huían del hambre o de los malos tratos de una España desolada, ¿no? En muchos casos incluso de un padre violento, de un abuelo violador, ¿no? De un padre violador que en algunos casos, y en la historia esta del patronato que os cuento, que es el documental de Televisión Española, un padre violador que interna a la hija, que la entrega para que dé a luz a su bebé y que va a recogerla durante una semana, unas vacaciones, y las monjas se lo permiten. Ella vuelve embarazada y las monjas no se interesan de por qué lo vuelve, ¿no? Porque como la pecadora es ella, ¿no? Es normal que vuelva embarazada, ¿no? Hay un podcast que se llama De esto no se habla, que también recoge los testimonios de algunas de estas mujeres y que merece, está muy profesionalmente, es perfecto, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Y merece la pena conocer sus voces y su testimonio, ¿no? Por ejemplo, en el apartado, en alguno de los informes del patronato dice, en el apartado que denominan tónica humana de nuestras niñas, dice, en el informe del 67, dice, predomina el stock de niñas taradas, stock, desviadas por sus deseos de afectividad y de libertad, desviadas. O sea, claro, ¿qué adolescente no está desviada por sus deseos de afectividad y de libertad, ¿no? Pues, bueno, la suerte que tuvimos la que no acabamos porque yo, desde luego, estaba bastante desviada por mi afectividad y mis deseos de libertad, como ha contado ella, por mi historia, ¿no? Mi biografía. Imaginad que tenemos una idea de que cómo el franquismo fue mejorando esta cosa de la emigración, como el despegue económico, el desarrollismo, y todo fue mejorando. Bueno, pues resulta que justo en la medida que se iban desarrollando
esta sociedad económicamente se iban endureciendo algunas leyes. Por ejemplo, la ley de peligrosidad social, que fue aprobada en el 70, ¿no? O sea, que mientras la sociedad despegaba, hubo un cambio también sociológico importante, que llegaba, había trabajo en las ciudades, la gente iba a las ciudades desde el campo, desde los pueblos, bueno, y había un cambio social, que ya no había tanto el control de un pueblo pequeño, ¿no? En una gran ciudad, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, pues las leyes, se establecieron leyes que trataron de controlar más a las mujeres, ¿no? Y en este caso también la ley de peligrosidad social, bueno, pues ya convertía en delito a la propia homosexualidad, ¿no? Y perseguía a quienes ejercían la prostitución, los mendigos, los vagos, los habituales, en fin, como ampliar, ¿no? el marco de la persecución de los delitos, ¿no? De lo que consideran ellos delitos. Gamberras, pandilleras, toxicómanas, putas, lesbianas habían entrado por la puerta grande del delito a partir del 70, nombrando penalmente a lo que ya estaba ejerciendo el patronato. Imaginad que en el momento en el que triunfa la minifalda y empezamos a llevar minifaldas, pero minifaldas, muy cortitas, ¿no? Y a pesar de la resistencia, la persecución de la Guardia Civil, llevar bikini, ¿no? Hasta en Benidorm, ¿no? Que un alcalde franquista fue a ver a Franco, lo cuenta así la leyenda, para que le permitiera, invitó a doña Carmen a que fuera a Benidorm, no sé si fue, para que permitiera a los turistas llevar, porque la Guardia Civil iba y les detenía, para que les permitiera llevar bikini, por ejemplo, ¿no? Imaginad cómo una cierta tolerancia, ¿no? Pues resulta que el patronato empezó a aumentar su dotación de infraestructuras, ¿no? A crear centros como el de Peñagrande, que tenían cabida para 2.000 mujeres. Como a partir de los años 60 llegó un momento en el que había más de 40.000 mujeres en los centros del patronato. No sabemos todavía cuántos miles de mujeres pasaron por esta disciplina, ¿no? Por esta disciplina tremenda, ¿no? Cuánto daño causaron a la vida de estas jóvenes, ¿no? Que son nuestras vecinas, nuestras madres, nuestras amigas, ¿no? Que no somos diferentes a ellas, ¿no? Las putas se las rojas, ¿no? Yo soy roja pero no soy puta, yo soy puta pero no soy roja. Yo no soy descarriada, ¿no? La descarriada es esta. Bueno, éramos todas, ¿no? Y todas podríamos haber pasado por esos centros, ¿no? Una vecina mía y una amiga que en el colegio, que bueno, en aquellos años de la Iglesia de los Pobres, y que éramos, bueno, pues esto, entusiastas de la Iglesia de los Pobres, una colega que una compañera que era compositora, ha hecho una canción que decía, que cantábamos en misa, y decía: perdón, mi Dios, por todo lo que soy, perdóname, Dios mío, por lo que no te doy. Perdón, perdón, perdón. Bueno, el perdón de la misa. Ella era una canción, le había puesto música a ella. Pues acabó tirándose de la torre provincial en Alicante porque sus padres la encontraron en la cama con una chica, ¿no? Con una amiga. Imaginad eso, una sociedad en la que los padres trataron de ocultar todo esto y la habían obligado, la habían sometido a terapias de reconversión negándole, claro, lo que una sociedad obligaba a sentir y a ser, ¿no? En el 65 la cifra total de internas ascendió a 41.335. Imaginaros que en un solo año en Madrid había 10.070 mujeres internadas, en Barcelona 2.746, en Córdoba 1.890. Bueno, la dicotomía entre esposa y puta estaba servida de forma radical. A las mujeres se les negaba la sexualidad a la vez que se las consideraba la puerta del infierno. Bien entrados los años 60, en algunos colegios de niñas, a las adolescentes internas en algunos centros de educación regidos por monjas se les obligaba a ducharse con camisón para no tocar el propio cuerpo. Bueno, yo sabía esto, yo no lo vi,
pero algunas compañeras mías que habían estado en mi colegio, internas, venían de algunos internados, el colegio Calasancio, que iba yo en Alicante, que habían pasado por esto, ¿no? De lucharse con el camisón, ¿no? En fin, quiero señalar que en realidad el hecho de que el patronato haya existido, que haya un esfuerzo ahora, aún desde el movimiento, desde las mujeres investigadoras y del movimiento feminista, por desenmascararlo, es un esfuerzo también por la memoria feminista, es un esfuerzo por denunciar el franquismo y está pendiente, ¿no? Recuperar. Hay una propuesta que parece una convocatoria para el día 29, que parece que la Confederación de Congregaciones Religiosas va a pedir perdón. Bueno, no sé si ocurrirá, pero en fin, yo creo que necesitamos más que un perdón, necesitamos conocer los datos, conocer la verdad en profundidad, ¿no? Y exigir también pues, restaurar, ¿no? Todos los daños de la justicia, ¿no? Justicia y reparación para las tantas. Claro, verdad, justicia y reparación, ¿no? Y no basta con el perdón, ¿no? Yo creo que ahí está todo el propósito que tenemos pendiente, ¿no? Imaginad que en realidad todo está pendiente de cuánto podemos, hasta dónde podremos llegar, ¿no? Pero bueno, seguiremos peleando por poner luz sobre todo esto, ¿no? Yo quería señalar a mujeres como Asunta Roura, como Consuelo García Cid, como Carmen Guillén, a investigadoras de todas las feministas de toda España, ¿no? Que están ahora abriendo la caja de los truenos, ¿no? de esta terrible verdad, ¿no? Durante 50 años el feminismo ha cimentado una cultura de igualdad que ha transformado nuestra sociedad. Miles de mujeres hemos dado pasos de gigante, ¿no? Esas jóvenes que han estado en la calle. Hasta el 2007 no hubo una ley de memoria y hasta el 22 una ley que tímidamente pusiera en manos del Estado el reconocimiento de las víctimas. En el 2005, la misma fecha en la que yo logré publicar mi libro, Asunta Roura escribió el suyo, ¿no? Necesitamos, el poder de la Iglesia sigue ocupando espacios sustanciales en los derechos conquistados y ellos, esos derechos, desde su situación, quieren seguir cercenándolos, ¿no? El derecho al aborto, los hospitales públicos que no ofrecen servicio, la educación sexual en las escuelas, esto tenemos ahí un parapeto, una resistencia frontal grande, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, hemos conseguido grandes pasos, pero a la vez está viva esa resistencia que tiene que ver también con los privilegios del Estado franquista en nuestro presente, pero también de la propia Iglesia católica, ¿no? El feminismo ha sido una pieza clave en la construcción de nuestra democracia, pero el daño causado por el terror franquista alcanza nuestro presente, aún silenciada y velada la represión. Así que aquí estamos para ponerle luz y para seguir trabajando desde el feminismo por la democracia, que es así lo que tenemos gracias a la lucha de tantas mujeres feministas. Gracias por escucharme todo este radio. Como participante de esa historia y bueno, también el proceso de elaboración del libro. Bueno, el libro es la historia en realidad de la transición, es la historia de la transición vivida desde el lugar donde mataron a Miquel Grau en Alicante. Miquel era el compañero de mi hermana, de una de mis hermanas pequeñas, y el 6 de octubre del 77, Miguel había vuelto a Alicante de la mili con un permiso, venía para examinarse en la Escuela de Comercio y me los encontré cuando volvían a casa, a mi hermana y a él, y cuando yo volvía, yo iba a pegar carteles ese día
era el 6 de octubre, convocando al primer Día Nacional del País Valenciano, todo se llamaba así el cartel, era la primera diada del País Valenciano, la lucha por la autonomía, y teníamos que pegar esa noche por toda la ciudad y por todo el País Valenciano, y había gente pegando un cartel con 4 barras que decía Día Nacional del País Valenciano, todos a Valencia el día 9. Y Miguel se vino conmigo. Bueno, se vino conmigo, nos fuimos a pegar carteles en el centro de la ciudad, el primer sitio donde nos paramos a pegar, en una plaza céntrica, zona nacional. Como éramos jóvenes, nos daban a los sectores más jóvenes, pues nos daban y pedíamos también ir a las zonas como supuestamente más peligrosas, porque como éramos tan valientes, pues ahí empezamos a pegar carteles y empezó a llovernos piedras, como final de las 10 de la noche. Bueno, claro, dado nuestro arrojo, nuestra valentía, no consideramos que había ningún peligro, hasta que una de las piedras, pegándonos, bueno, entonces los carteles los pegábamos con engrudo, ¿no? Hacía que hacer la cola, pegarlo, bueno, haciendo el engrudo y pegando los primeros carteles, lo que cayó sobre la cabeza de Miguel fue un ladrillo que había arrancado de la terraza de su casa un joven militante de Fuerza Nueva, ¿no? Y bueno, Miguel murió víctima de esta agresión, ¿no? Se puso en marcha, bueno, esa misma noche supuso, en realidad, por un lado tuvimos que proteger el espacio para proteger las pruebas, avisar a la prensa y a todas las fuerzas políticas. Era octubre del 77, acababa de ser en junio las elecciones, era todo, no había ni gobierno autonómico, claro, lo que había era una asamblea de parlamentarios, se llamaba, o sea, todos los parlamentarios estaban juntos en algo que se llamaba asamblea de parlamentarios. Y de hecho convocaban esa misma manifestación, la convocaba la asamblea de parlamentarios, pero pegábamos, en la calle estábamos aquí los pringados radicales, los jóvenes militantes, ¿no? Y en una zona que en un momento la verdad, pues que ya vimos que era muy peligroso, ¿no? Y bueno, pudimos ir a la comisaría, en comisaría llevar a Miguel malherido hasta la residencia, y que entró en coma y quedó en coma durante unos días hasta que murió unos días después, ¿no? Imaginad, hasta el 16. Imaginad que, bueno, cuando fuimos a comisaría en realidad ya habían detenido a gente como sospechosa de haber causado lo que hubiera ocurrido con Miguel, ¿no? Y nosotros mismos siendo considerados como sospechosos de lo que estábamos allí. De hecho, bueno, fue una experiencia impresionante, como pasar a la mayoría de edad, ¿no? Yo entonces tenía 22 años, ya era mayor de edad, pero en realidad esto fue, pues claro, como pasar al mundo real, ¿no? Al mundo real. La lucha por la democracia suponía correr peligros y ya nos había causado un daño grande, ¿no? Podía haber muerto yo, podía haber muerto alguno de mis compañeros, de los que estábamos en ese momento allí, ¿no? Pusimos en marcha la primera acción popular del franquismo, una acción popular para tratar de perseguir y de condenar a Panadero Sandoval, que era el joven de extrema derecha, que bueno, a la policía le costó mucho encontrar, siendo además, pues estábamos debajo de un edificio que no había mucho, no era un rascacielos en Nueva York, eran 2 edificios de 8 plantas y que no era muy difícil encontrar dónde podía estar, ¿no? Y al final, pues le obligaron a entregarse, y esto también para reducir la pena, ¿no? Y se convirtió, bueno, en un momento en el que, en una lucha, en un proceso en el que trataron de presentarlo como un enfrentamiento entre jóvenes, no como un hecho político. Lo condenaron a Panadero Sandoval, lo condenaron a 12 años, pero el gobierno del CD lo indultó. O sea que estuvo en la cárcel, pero después del golpe militar, unas semanas después, Panadero Sandoval salía
salía a la calle, ¿no? Y ni siquiera nos comunicaron ni a la familia de Miguel ni a la Acción Popular, que a mí me lo dijo un policía de la Brigada Político-Social, que me conocía bastante, y un día yendo por la calle me dijo, me llamó y yo dije, mal, no sé, no me gustaba que me llamara, es el Guti, le llamábamos, el Guti, y me dijo, ven, que quiero hablar contigo. Y me dijo que Panadero Sandoval estaba ya en la calle, ¿no? También me regaló las sevillanas de Tejero que llevaba y me las dio para que... en fin, quiero decir que el libro lo escribí muchos años después, no sé, 30 años después, me costó casi 8 años escribirlo, porque también no solo la reconstrucción era como un homenaje a Miguel y un homenaje a todos nosotros, ¿no? Porque también la necesidad fue una experiencia de reunir la memoria de mi familia, que había pasado en mi casa, ¿no? que habían dicho mis padres, que mi hermana ya tenía cáncer y bueno, apenas dijo que no pudo leerlo, el libro, ¿no? Porque no tenía la salud suficiente para enfrentarse a semejantes recuerdos, y la entrevisté, ¿no? Para ver cómo lo vivió, qué pasó, ¿no? Porque hay cosas que yo tampoco recordaba, ¿no? Recordaba lo que decían los medios, lo que decían las fotografías, ¿no? Pero que había pasado de verdad, ¿no? Luego hubo un momento en el que cuando Miguel murió, bueno, en realidad lo desconectaron, pues quedamos en convocar un acompañamiento del cuerpo hasta el lugar donde lo había matado Panadero Sandoval. El gobernador civil nos llamó a mi compañero y a mí bueno, que quería hablar con nosotros, él casi nos secuestró, quería que desconvocáramos la convocatoria, dijimos que no podíamos hacer eso, y en el momento en el que, como una multitud de gente, fue la primera manifestación de duelo, ¿no? Que se hizo en la ciudad en el 77, ¿no? Y llegó un momento en el que bajaba una multitud con el cuerpo y el ataúd, el cuerpo metido en el ataúd, y rodeados de la policía, de los grises, de la policía. Hubo un forcejeo tremendo, claro, nosotros negamos a desconvocar nada y la policía arrancó a la gente de sus manos el ataúd, lo metieron en un coche fúnebre y se lo llevaron, ¿no?